BAF. En el caso de la primera paciente, bueno, hicimos lo que es sacar los TIRATS, los TRATS, perdón. Entonces sacamos el cálculo y, bueno, en un lado derecho salió puntuación de 4 y en el lado izquierdo también, bueno, también salió 4, pero en realidad eran como dos nódulos. En cambio, en el otro lado era solo un nódulo, pero era grande. Ok, muy bien. Entonces vamos a empezar, está muy bien. Vamos a empezar con la clase de día. A ver, ¿se ve bien? Ahí voy a poner la ventanita. Ya. Entonces vamos a empezar. Para antes, todos me escuchan, en cualquier momento voy a hacer una pregunta, por favor, para saber si están atentos. A veces ponen la camarita ahí y no están. Entonces la idea es que estén atentos, por favor. Voy a hacer alguna pregunta en cualquier momento del seminario. Vamos a hacer entonces un poquito hablando de lo que es nódulo tiroideo para hacer una pequeña introducción. Vamos a llamar nódulo tiroideo aquella lesión que la podemos palpar, pero a veces no siempre la podemos palpar, pero podemos tener una leve sospecha cuando está alterado el TSH. O podemos tener una sospecha cuando el paciente nos da el antecedente familiar que un hermano, hermana, papá, mamá padece de esta enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, puede ser palpable o no y radiológicamente también se puede distinguir, ¿no es cierto? Un nódulo en el parénquima tiroideo. Eh, Tanto si es palpable como si no lo es, ojo, tanto si es palpable como no lo es, tendríamos el mismo riesgo de malignidad ante la sospecha de que así fuera, ¿ok? Por lo tanto, en estos casos va a ser importante una evaluación exhaustiva y hacer un seguimiento de controles tanto ecográfico como físicos, ¿ok? Para poder descartar en el transcurso de estos seguimientos la presencia de cáncer de tiroides, que es lo que realmente nos va a preocupar porque gran parte de los nódulos tiroideos pueden ser benignos, pero no siempre es así, ¿no es cierto? Y más o menos hay un porcentaje entre 5, más o menos 5 a 15% que podrían tener un factor de riesgo de malignidad. Entonces tenemos que ocuparnos de estos porque cuando ya hacen metástasis, ya prácticamente todo está perdido. Pero cuando está localizado, estamos a tiempo con una cirugía, ¿no es cierto? Con radioterapia también. Pero cuando ya he hecho metástasis a cerebro, a pulmón, a ganglios, eh, ya la cosa es complicada porque el riesgo de mortalidad es alto, ¿cierto? Entonces, básicamente la idea es diagnosticarlo, pero sería muy bueno tener esta sospecha cuando cuando está pequeño, ¿no es cierto? Hacer un diagnóstico precoz. Para eso, mayormente, como ustedes saben, toda neoplasia va a presentar síntomas cuando ya está avanzado. Pero ¿cómo podríamos hacer un diagnóstico precoz? De repente si el TSH sale elevado o alterado, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos hacer un diagnóstico precoz? Si hay antecedente familiar, si hay carga genética familiar. Entonces, si yo tengo un familiar, primo hermano, hermano, papá, mamá, con cáncer de tiroides, entonces yo me tengo que hacer mis controles. Y esos controles periódicos podría hacer de que se detecte precozmente, ¿no es cierto? O si tengo mi TSH alterado, también una ecografía de tiroides, una ecografía preventiva podría detectarlo a tiempo, ¿no? Pero por lo general los detectamos cuando ya están grandecitos, cuando están más de 10 milímetros, cuando se palpa. Puede ser no doloroso, ¿no es cierto? Puede ser no, porque mayormente los tumores no duelen al principio, ¿no es cierto? Y mayormente se detectan cuando hay compromiso de la voz, hay afonía, disfonía, hay compromiso de la deglución, tos, ronquera, y a veces ya hay esos síntomas. Entonces, detectarlos ahí puede ser de repente que ya hay algún grado de malignidad avanzado. Entonces, la idea no es esa. ¿Ya? Entonces, en lo posible, siempre la sospecha. Cuando sospechemos o tengamos la intuición, hagámosle caso a nuestra intuición, hagámosle caso a nuestra sospecha, porque podríamos estar haciendo una detección precoz. ¿Ok? Muy bien, entonces me voy a la siguiente lámina. Acá les he puesto esta laminita donde hablo un poquito de la epidemiología, ¿no es cierto? El nódulo tiroideo, ya saben ustedes que es una enfermedad
y que la prevalencia en personas sanas va a depender del método que se use para poder hacer la evaluación, el examen físico, ecográfico, etc. Más o menos entre un 4 a 7% de la población general va a tener un nódulo palpable, ¿ok? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? Sí, doctora. Ok, va a tener un nódulo palpable, pero su detección es menos frecuente. Eso es lo que justamente me refería hace un momento. Entonces, cuando es pequeñito, menos de 1 centímetro, dicen, no, no hay mayor problema, ¿no? Hay que dejarlo ahí. No es así. Un tumor de tiroides maligno no nace siendo más de 10 milímetros, ¿no? Primero empieza siendo 1 milímetro, 2, 3 y 4, 5. Entonces, el hecho que esté en menos de 10 milímetros no significa que no le vamos a prestar atención. Basta que ya haya un único nódulo, por más que sea pequeñito, hay que citarlo para hacerle su seguimiento y su control. Cuando este ya mida 10 milímetros, es importante hacer el BAF, ¿no? Hacer el PAF, perdón, la punción por aguja fina, para poder ya tener un diagnóstico histológico de la estirpe de este tumor y saber si es benigno o es maligno. Si se usa ultrasonido, es decir, la ecografía para buscarlo, puede ser un ecodoppler también tiroideo o un ecodoppler de tiroides. Si se usa el ultrasonido para buscarlo, su frecuencia aumenta ya un 30% que lo vamos a encontrar, ¿cierto? Es mejor aún. Pero nosotros tenemos que estar preparados para todo escenario. Ustedes que su primera experiencia de trabajo va a ser en el SERUM, probablemente en el SERUM no va a haber cerca un radiólogo especialista en tiroides. Los radiólogos, hay radiólogos que se especializan en ecografía, otros que se especializan en tomografía, otros que se especializan en resonancia. Y los que se especializan en ecografía, no todos saben ver muy bien la tiroides. Yo hice el diplomado en ecografía antes de hacer la especialidad y justamente los ecografistas nos decían, no todos somos especialistas en tiroides, somos pocos los que nos tenemos más experiencia con la glándula tiroidea, no todos. Ojo, hay que tener en cuenta eso. De hecho, el que un radiólogo lo tome ya aumenta las posibilidades de que esa ecografía esté bien hecha. Pero muchas veces a consulta nos llegan pacientes con ecografías hechas por ecografista. Un ecografista es un médico que ha hecho un diplomado de 6 meses. Entonces, tener un diplomado de 4 o 6 meses en ecografía versus un radiólogo que ha hecho la especialidad y que ha estado 3 años y toda la experiencia. Entonces, cuando me llega un resultado de un ecografista, yo no lo tomo muy en cuenta. Siempre prefiero que sea de un radiólogo. Ahora, si conozco de un radiólogo especialista en ecografía de tiroides, mucho mejor, ¿no es cierto? No todos saben ver o tienen digamos, la pericia, tienen la experiencia, porque no es tan fácil. Ojo, no es tan fácil. Entonces, siempre hay que tener también cuidado con esto, porque podemos mandar una ecografía de tiroides y lo ha hecho un médico ecografista que no tiene mucha experiencia, obviamente no va a detectar estos nódulos eficazmente versus un radiólogo. Entonces les digo esto porque en su experiencia, cuando ustedes ya hagan sus serum, tengan sus experiencias ya como médicos en consultorio, tengan cuidado de dónde viene este resultado para saber si es fiable, confiable o no. Porque de repente nos confiamos y este paciente va a avanzar su enfermedad. Entonces, si a la palpación estamos palpando y la ecografía nos dice que todo está bien, pero nosotros vemos que de repente no se palpa, pero el TSH está alterado, no se palpa, pero hay antecedentes, mejor asegurémonos que lo haga un médico, radiólogo, que de todas maneras va a darnos mayor confiabilidad. En estudios post-mortem de pacientes sin enfermedad tiroidea previa conocida se ha descrito hasta el 50% de los casos. Miren, hasta no se hace en vida y post-mortem se hace un diagnóstico del 50%. Distintos estudios han evaluado la presencia del nódulo tiroideo mediante la ecografía de alta resolución. Por eso ahora los ecógrafos vienen de alta resolución. Un ecógrafo de alta resolución por lo menos está costando sus $50,000, ¿no?
$50,000. Hay ecógrafos de baja resolución. Obviamente, así sea un radiólogo muy experto, pero si no tiene el equipo, eh, el equipo de alta resolución o el equipo que esté especializado en esto, no le va a ser de gran ayuda. Todo eso hay que ver, ¿ok? Y han encontrado lesiones hasta el 67%, pero en ecógrafos de alta resolución. Ojo, miren, o sea, no solamente es tener el médico con la experiencia, con la capacidad, con la especialidad, sino además que este profesional cuente con un ecógrafo de alta resolución. Miren, son cosas, detalles que son muy importantes, porque a nosotros llega ya el informe, pero fíjense quién lo firma, fíjense dónde fue realizado, para así nosotros saber si podemos confiar o no. Porque imagínense que ese informe está mal hecho, lo ha hecho un médico que no tiene experiencia, con un ecógrafo de muy baja resolución, y nos confiamos y le decimos al paciente que todo está bien. Y después viene cuando la enfermedad está avanzada. Entonces son detallitos que por favor hay que tenerlos muy en cuenta. Entonces, un examen de ecografía de alta resolución ha encontrado lesiones hasta el 67% en la población, siendo con una sensibilidad muy superior a la palpación, que es el método menos sensible, ¿ok? Pero sin embargo, que nos va a ayudar, pero nos ayuda muchas veces cuando ya este nódulo está más o menos de regular tamaño. Otro punto importante es que se ha encontrado casualmente un nódulo tiroideo mediante tomografía computarizada, también puede ser de ayuda, en el 16.8% de los pacientes y en 2% en aquellos en quienes se les hace tomografía en emisión de positrones, ¿ok? El riesgo de malignidad en este último caso es de 73% si la captación en la tiroides es focal. ¿Ok? Seguimos. Miren, acá está la glándula tiroide con sus dos lóbulos derecho e izquierdo, ¿no es cierto? Y observamos acá un nódulo tiroideo, ¿no? Es un nódulo tiroideo de la glándula tiroides, que es una lesión dentro del parénquima, ¿no es cierto? Dentro del parénquima de la tiroides debido a un crecimiento anormal de las células tiroideas. Miren acá, ¿qué observamos acá? Bordes irregulares, ¿no es cierto?, dentro del parénquima y que además ya sobrepasa del tamaño del lóbulo. En cuanto al tamaño del nódulo, es muy importante porque en base a este tamaño es que justamente los ecografistas van a regirse y le van a dar un score, ¿no es cierto?, en el TIRADS. Los métodos imaginológicos actuales van a permitir entonces poder reportar nódulos tiroideos menores de 1 centímetro, mayores de 1 centímetro, ¿no es cierto? Múltiples sociedades científicas han conceptuado que los nódulos clínicamente significativos que requieren estudio histológico son los mayores de 1 centímetro, ¿ok? Si es mayor de 1 centímetro, hay que hacerle un BAF, ¿no es cierto? Y puede ser que sea maligno, como también benigno. Solamente lo vamos a saber con el resultado histológico patológico. Pero ya otras literaturas nos dicen que no hay que esperar a que mida más de 10 milímetros. Si es único, así mida menos de 10, si hay posibilidad de hacerle una ecografía de alta resolución y de ser necesario un BAF, hay que hacerlo y no esperar que pase más de 10, ¿ok? Entonces, estos últimos estudios requieren un estudio histológico cuando son mayores de 1 centímetro sólidos o con componente mixto sólido quístico. Algunos autores han propuesto estudiar los nódulos menores, lo que les estaba mencionando, ¿no es cierto? Menores de 1 centímetro. Pero cuando son menores de 1 centímetro hay que evaluarlos muy cuidadosamente porque con frecuencia en ellos puede ser de un microcarcinoma papilar. Estos microcarcinomas papilares van del 2 hasta el 36% de los casos, por lo que se deduce que no todos los pacientes tienen una lesión maligna, ¿no es cierto? Y que puede requerir cirugía. Entonces, bajo todos estos conceptos, no se ha establecido que haya un beneficio, ¿no es cierto?, en cuanto a la mortalidad a tratar a los pacientes con microcarcinoma papilares mediante cirugía, ¿no es cierto? Y ya se sabe que el pronóstico de estos pacientitos es mucho mejor que el de aquellos con tumores que midan más de 1 centímetro, ¿ok? También otros estudios han encontrado que la presencia de la malignidad en el nódulo tiroideo es independiente del tamaño, ¿ok? O sea,
No necesariamente porque mide más de 10 milímetros es maligno y porque mida menos no lo sea. Entonces, ya hay controversias, hay estudios que podemos ir haciendo seguimiento, incluso si está cerca a medir los 10 milímetros, se puede hacer un BAF de ser muy necesario. Acá es un ejemplo de un nódulo autónomo solitario en el caso de un paciente con hipertiroidismo, ¿no es cierto? Miren, por ejemplo, acá hay unas células con una mutación somática activadora del receptor TSH, ¿no es cierto? Y va viendo con el tiempo un aumento del nódulo, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces aquí ha habido primero al inicio, una concentración normal del valor de TSH, va apareciendo algunos síntomas o signos de autonomía de este nódulo, luego el nódulo va desarrollándose y luego el TSH cae, ¿no es cierto? Cae, ¿ok? Hay una supresión del TSH, ¿ok? Y se ve ya el nódulo más grande. Entonces, si nosotros tenemos una sospecha por antecedente familiar o una sospecha porque palpamos algo muy pequeñito o porque ecográficamente ya se ve y tenemos alteración de TSH, no es necesario muchas veces esperar a que mida más de 10 milímetros exactamente para de ser necesario. En la evaluación del nódulo tiroideo, en todo paciente con nódulo tiroideo, es esencial una buena historia clínica. Por si los antecedentes, ¿no es cierto? La carga genética. Si ha sido sometido a radiaciones, ¿ok? Si tiene antecedentes de alguna otra neoplasia, linfomas, etcétera, familiar, puede servirnos de ayuda para sospechar que este paciente, si tiene carga genética oncológica familiar, puede hacer que entonces sí pueda tener un nódulo tiroideo maligno. Entonces, en todo paciente con nódulo tiroideo son esenciales una historia clínica y un examen físico completo. Lo mismo es válido para quien consulta por presentar una masa en el cuello o trae ya un reporte ecográfico en que se encuentra como hallazgo o casualmente un nódulo tiroideo. Y cuando estos son únicos, hay más alta sospecha. Y cuando son múltiples, por lo general es benigno, pero de todas maneras, de ser necesario, hay que hacer el PAP. Ahora, si yo tengo múltiples nódulos, 1, 2, 3, y estoy 5 años así, entonces, si estoy 5 años y en 5 años estos nódulos no han crecido más y son varios, por la cantidad de años que los tengo, lo más probable es que sea benigno, porque ya ha sido tiempo suficiente como para que hubiera podido malignizar y tener síntomas neoplásicos. Entonces, mayormente estos son benignos, ¿no? Pero igual, en algunos casos puede ser que sean múltiples, pero que uno de todos mida más de 10, entonces ya es necesario un BAF. En particular, es de suma también importancia remarcarles y recalcarles que hay que identificar la exposición a radiación. Preguntar, ¿ha sido expuesto a radiación en la niñez o en la juventud? ¿Tiene antecedentes de linfoma? Historia familiar, lo que les mencionaba, de carcinoma papilar o medular de tiroides, ¿no es cierto? Por ejemplo, conozco una señora que le detectaron carcinoma papilar, ¿ok? Tiene 2 hijos varones. Los 2 hijos varones, los oncólogos hablaron con ellos que periódicamente tienen que hacerse sus controles. Entonces, sabiendo que la mamá tuvo cáncer, carcinoma de tiroides de tipo papilar, la señora ha fallecido porque hizo metástasis a cerebro, ¿ok? Hizo metástasis a cerebro, falleció la señora. Entonces, los hijos ya saben que pueden hacer este carcinoma. Ellos ya saben. A ver, un ratito, por favor. Un ratito.
Ok, continuamos. Les comentaba del caso de esta señora que conocí con carcinoma papilar de tiroides. La señora se lo detectaron un poquito avanzado, la operaron, sacaron, reseccionaron parte de la tiroides, le hicieron radioterapia, pero las células eran poco diferenciadas. Y las que son de la inmunohistoquímica poco diferenciado tienen un avance muy rápido y muy agresivo. Hizo metástasis de cerebro y la señora falleció. Los dos hijos, tiene dos hijos varones, ellos ya saben que tienen alta probabilidad de haber heredado este carcinoma de papilar de tiroides. Ellos hacen controles periódicos. Entonces, en ellos, el hacerse controles periódicos podría ser muy fácilmente que se les detecte en forma precoz, que es lo que se quiere, ¿no? Entonces, por eso es importante una buena historia familiar, de carga genética, chicos, preguntar todo, primos, hermanos, padres, ¿no? Hasta cuarta generación es importante. Antecedente de linfoma, si ha habido radiación en la niñez o en la juventud, y algunos otros trastornos familiares como neoplasias endocrinas múltiples tipo 2, el síndrome de Cowden, síndrome de Werner, el complejo de Kernel y poliposis colónica familiar, ¿no? Es importante, son poco frecuentes, pero todo dato es importante para poder llegar al diagnóstico o tener la sospecha. Dentro de las causas del nódulo tiroideo vamos a tener causas benignas y causas malignas. Dentro de las causas benignas vamos a tener el nódulo coloide, tiroiditis de Hashimoto, quiste simple o hemorrágico, adenoma folicular, tiroiditis aguda. ¿Okay? Dentro de las causas malignas vamos a tener como las primarias y secundarias. Dentro de las primarias, carcinoma derivado de células foliculares, carcinoma papilar, que este es muy agresivo, folicular anaplásico, derivado de célula C, medular y linfoma tiroideo. Y dentro de las secundarias, las metastásicas, ¿no? Un cáncer de pulmón con metástasis de tiroides, un cáncer de mama con metástasis de tiroides. Ese tipo de metástasis corresponderían al tipo secundario, ¿ok? Se ha encontrado también algunas características clínicas que tienen mayor asociación con malignidad en un nódulo tiroideo, como por ejemplo la edad. La edad de paciente de menor de 45 años, ¿no es cierto? Que presente disfonía, disfagia, disnea, ronquera de voz, ¿ok? Y esto va a tener una asociación específica que es poco sensible, ¿sí? Es poco sensible porque yo puedo tener una disfonía por una gripe, pero esta disfonía por una gripe me va a durar 3, 4, 5 días, a lo mucho una semana. Pero si es una disfonía que la tengo ya varios meses, entonces ya ahí ya es sospecha. Puedo tener disfagia porque tengo un problema en esófago, ¿no es cierto? O en la orofaringe. Pero si esto ya es más de un mes, 2 meses, 3 meses, entonces ya es sospecha de un problema posiblemente tiroideo. Puedo tener disnea por una neumonía. Puedo tener disnea por un problema pulmonar crónico, ¿no es cierto? Pero si no tengo ningún problema pulmonar y tengo disnea, entonces ya comienzo a sospechar el nódulo tiroideo, ¿no? Entonces, estos síntomas, si bien son son los más frecuentes, pero sin embargo no son específicos, ¿no es cierto? Porque específico es cuando solo lo voy a encontrar en una sola enfermedad y nada más, ¿no es cierto? Pero la disfonía, la disfagia y la disnea lo puedo encontrar en otros varios diagnósticos. Pero sin embargo, son los síntomas que voy a encontrar en el nódulo tiroideo y sobre todo se asocian, ¿no? Se asocian. Entonces, el tiempo que lo presente y el descartar las otras patologías, entonces si descarto, no hay, tal, no hay problema pulmonar, tiene disnea, no hay problema pulmonar, placa está limpia y tiene una dificultad respiratoria. Esta disnea puede ser de origen pulmonar, puede ser de origen cardíaco. No es de origen cardíaco, no es de origen pulmonar, y además ronquera, disfonía, disfagia, entonces ya,
me orienta a pensar en que se puede tratar de un nódulo tiroideo, palpo. Si no le palpo, la ecografía de tiroides, ¿no es cierto? Factores sugestivos de malignidad en nódulo tiroideo. La historia de radiación en cabeza y cuello, historia familiar de carcinoma papilar, este es de gran malignidad, como les mencionaba, edad o menor de 20 años o mayor de 70 años, sexo masculino, pero también lo podemos encontrar en femenino, adenopatías cervicales, ¿ok? Para esto tenemos que diferenciar una adenopatía, ¿no es cierto? Inflamatoria de una oncológica, ¿ok? A ver, ¿quién me participa? ¿Cómo diferencio una adenopatía inflamatoria cervical de una adenopatía oncológica o tumoral cervical? A ver, ¿quién participa? Un punto por ahí, un punto más para su nota. ¿Me escuchan? Doctora, ¿podría ser con la biopsia? No, 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 no. Con la ¿O, biopsia no. o cómo se refiere? O sea, al examen físico, ¿cómo yo se diferencia una adenopatía cervical inflamatoria de una adenopatía cervical tumoral? ¿Cómo la diferencio? ¿Por el tamaño y la Doctora, forma puede ser, doctora? ¿Por la consistencia? Ya, la consistencia. A ver, ¿quién más? en la inflamatoria hay dolor, doctora, mientras que en el Muy, muy no bien. hay. En la inflamatoria hay dolor. En la tumoral no hay dolor. La consistencia. La inflamatoria es blandita. La tumoral es pétrea, dura. ¿No es cierto? Los bordes. En la inflamatoria los bordes son regulares. En la tumoral los bordes son irregulares. ¿Ya? Entonces, esos parámetros son muy importantes. El dolor, ¿no es cierto? Una adenopatía inflamatoria duele. Una adenopatía tumoral no duele, chicos, no duele. Es pétrea, dura, bordes irregulares, ¿ya? Entonces, esto ya es importante, tengan muy presente esto para poderse ayudar en un momento de diagnóstico. Un nódulo duro adherido a planos profundos, sospechoso. Crecimiento rápido, claro, también sospechoso porque recuerden que la inmunohistoquímica puede ser poco diferenciado, moderadamente diferenciado, bien diferenciado. De estos, eh, bien diferenciado, poco diferenciado, moderadamente diferenciado. De estas tres inmunohistoquímicas de la histología de un tumor, ¿cuál es el más agresivo? ¿El poco diferenciado, el medianamente diferenciado o el bien diferenciado? El poco diferenciado. Correcto, el poco diferenciado porque nos indica que entre todas las células, todas son diferentes, ¿no es cierto? Todas son diferentes. En cambio, por ejemplo, un tumor donde tu inmunohistoquímica te dice que es bien diferenciado, significa que más células se parecen a las células normales. Entonces, ese tipo de cáncer avanza, pero más lento. En cambio, el que te sale tumor, el carcinoma papilar, ¿no es cierto? Biopsia, carcinoma papilar. Inmunohistoquímica, poco diferenciado. Significa que todas las células no se parecen entre sí, todo es un desorden. Entonces, esas son más agresivas y su avance es más rápido. Entonces, la parte histológica, patológica es de gran ayuda al final, porque es la que justamente ya los oncólogos van a poderles permitir qué tratamiento seguir, en qué caso la radioterapia, etcétera, ¿no? Los síntomas compresivos del disfagia, disnea, tos, ronquera, se juntan todos estos y no hay problema pulmonar, no hay problema cardíaco y ya tiene tiempo que no es algo agudo y ya tiene tiempo alta sospecha. Parálisis de cuerdas vocales también, ¿no es cierto? Por ejemplo, si viene un cantante de ópera que ha tenido varias presentaciones y ha estado agripado y ha forzado mucho la voz, bueno, yo pensaría que tiene nódulos en las cuerdas vocales y que, bueno, ¿no? Ha esforzado mucho la voz. Pero si viene una persona que no ha esforzado mucho la voz, no canta, no grita, no nada, y tiene compromiso, tiene disfonía,
voz muy baja, y esto ya perdura en el tiempo, y además le palpa un nódulo, pues alta sospecha de que se trate de un nódulo tiroideo. Ya, si este nódulo es único, cuando es único, y cuanto más grande sea, más sospecha de malignidad, ¿ya? Entonces, esto es muy importante, por favor, ahora que vamos a veces tenemos pacientes en piso o en consultorio, entonces estos parámetros son muy importantes. En el examen físico se debe hacer una inspección muy exhaustiva y se debe buscar signos de enfermedad tiroidea, como por ejemplo oftalmopatía y bocio, ¿no? La palpación del cuello debe incluir no solo las características de la glándula y del nódulo, sino también una búsqueda sistemática de neuropatías cervicales. ¿Se acuerdan en semiología que hacíamos la maniobra de Crille, la maniobra de Lahey, que es un abordaje anterior para palpar la tiroides? ¿Se acuerdan, chicos? Abordaje anterior, maniobra de Crille y Lahey. Abordaje posterior, maniobra de Carvain, ¿ok? Y la maniobra del marañón, que es levantando los dos brazos, ¿no es cierto? Entonces son diferentes tipos de abordaje para poder hacer un examen exhaustivo de la tiroides. Después les he puesto este cuadrito para hacerles recordar un poquito. Maniobra de abordaje anterior, Crille, la G. En el Crille se palpa primero el nódulo tiroideo del lado, primero acá del lado derecho, ¿no es cierto? Pongo el dedo pulgar, el dedo índice, y con el dedo pulgar voy evaluando el lóbulo derecho de la tiroides. Lo mismo hago con la otra mano y con el dedo pulgar evalúo el lóbulo izquierdo de la glándula tiroides. Estos son abordajes anteriores. Esta es la maniobra de Crille. En la maniobra de la G, también igual, ¿no es cierto? Uno por uno. Y en la maniobra de Carvain es un abordaje posterior, ¿no es cierto? Aquí es posterior. El examinador se pone por detrás de la paciente y con las dos manos palpa los dos lóbulos tiroideos, ¿ya? Siempre se debe hacer muy despacio, no manipular mucho rato ni muy fuerte porque podemos estimular la tiroides. Despacio y rápido se puede aplicar estas maniobras y tratar de en poco tiempo más o menos dar un aproximado de cuánto podría calcular, de cuánto podría estar midiendo este nódulo. Ojo que ya la ecografía nos va a dar en dato mucho más preciso. ¿Se acuerdan, verdad? En semiología, ¿se acuerdan, chicos? A ver, ¿quién ha tenido la oportunidad de palpar? ¿Conocían estas maniobras? A ver, ¿me están escuchando? A ver, mi grupo. Sí, doctora. Ya. ¿Conocían de estas maniobras? Abordaje anterior, abordaje posterior. Crille, la G, abordaje anterior, y maniobra de Carvain, abordaje posterior. Y la maniobra de Marañón, que no está acá, pero que es levantando mis dos brazos y mi cuello hacia atrás. Entonces también ahí se puede palpar, ¿no? Si hay la presencia de alguno. A ver, revisen para que cuando estén en la práctica y tengamos algún pacientito lo puedan realizar. Método diagnóstico, se hace el PAF, ¿no es cierto? Punción por aguja fina, y miren, acá está el transductor de la ecografía, ¿no es cierto? Acá está la aguja que va a hacer la aspiración y acá está la tiroides, ¿no es cierto? Miren acá está el nódulo, acá estamos con la ecografía, ¿no es cierto? Guiando, ¿no es cierto? Un BAF guiado por ecografía y acá está la aguja y se aspira. Esto va a patología. Un nódulo tiroideo, este cuadro me parece muy importante porque también así como tenemos la ecografía de tiroides, tenemos ecodoppler tiroideo. Entonces, la TSH nos va a ayudar. Un TSH normal o elevado. Si TSH está normal o elevado y palpamos algún nódulo, ¿en qué caso es el criterio de PAF? Sí, sí se debe hacer el PAF, ¿no es cierto? Si deciden no hacerlo, porque de repente está muy chiquitito y no se decide hacer, porque también si está muy pequeño no es tan fácil poder hacer el PAF, pero entonces lo que sigue es observación, hacer seguimiento.
seguimiento, ¿ya? O sea, de repente es un nódulo pequeño, muy bien, no amerita todavía el PAF, pero no significa que todo está bien. Se le explica al paciente de que esto requiere hacer un seguimiento periódico y ver si esto crece o se queda ahí. Si es que se decide hacer el PAF, se repite el PAF, se hace nuevamente seguimiento y de acuerdo a lo que el resultado que nos salga se hace un manejo, ¿no es cierto? Se repite el PAF nuevamente si es que fuera necesario y si es que ya tenemos resultados de que se trata de un cáncer, ¿en qué caso será la cirugía? En los casos en que esté localizado, ¿no es cierto? Si ya hay metástasis, ya no tiene caso hacer cirugía, solo si está localizado. Si ha hecho metástasis, ya no, solamente es tratamiento paliativo, ¿no es cierto? Entonces, aquí ya se ve de acuerdo a cómo se va dando el seguimiento. Cuando el TSH está descendido, se hace un centellograma tiroideo para ver si es un nódulo no funcionante o si es un nódulo funcionante. Si fuera un nódulo funcionante, el radio, yodo o cirugía sería parte importante del tratamiento. ¿Habrán ustedes visto de repente en consultorio algún paciente con nódulo tiroideo y donde ven que hablan sobre el TRATS, ¿verdad? Me habían mencionado, uno de ustedes ha visto, ¿verdad? Y han escuchado del TRATS. ¿Qué es el TRATS? Es el Thyroid Imaging Reporting and Data System, ¿ok? Para poder hacer un reporte, ¿no es cierto?, de cómo va la tiroides de acuerdo a las características del nódulo. Entonces, mediante este TRATS se va a hacer una clasificación, pero esta clasificación es ecográfica, donde se va a evaluar unas determinadas características de los nódulos tiroideos. Forma, bordes. Con el ecodoppler, los radiólogos van a poder ver si está vascularizado. Además, con la ecografía se va a poder ver la presencia de microcalcificaciones, ecogenicidad y poder de esta manera categorizar dicho nódulo, ¿no es cierto? El TRATS va a ser de 1 a 6, donde 1, glándula tiroidea normal, 2, condición benigna, obviamente 0% de malignidad, el 2, nódulo probablemente benigno, menos del 5% de malignidad, 4, nódulo sospechoso. Si el nódulo es sospechoso, va a tener bordes irregulares, va a estar vascularizado. Si está vascularizado, bordes irregulares, entonces van a ver si es un TRATS 4A o B, ¿no es cierto? Si fuera B, es un 10 a 80% de malignidad. TRATS 5, que es un nódulo probablemente maligno, mayor del 80% de malignidad. Y 6 incluye diagnóstico de malignidad ya, pero con histología, con patología, con biopsia, ¿ok? Entonces, cuando ya escuchen hablar de TRATS, ya saben ustedes que se refiere a esta clasificación. A ver este casito clínico. A ver, ¿quién lo lee, por favor? ¿Quién lo lee? ¿Algún voluntario o voluntaria? Chicos, a ver, voy a... Yo, doctora. Ya, a ver, léelo, por favor. Sí, una mujer de 38 años que consulta por la aparición de un bultoma en la cara anterior del cuello. No tiene antecedentes familiares de bocio ni antecedentes personales de interés. Hace unos 3 meses notó de forma casual la presencia de un bulto en región anterior del cuello, sin acompañarse de molestias ni signos inflamatorios locales. No refiere variación de tamaño de forma significativa en este tiempo. En la exploración se palpa un nódulo en la cara anterior del cuello a la derecha de cartílago laringio de unos 3.5 centímetros de diámetro, firme, no doloroso, que asciende con la deglución y no se observaron adenopatías laterocervicales. Ya, entonces este casito clínico me gustó porque justamente es así como llegan los pacientes, ¿no? Entonces, qué tan importante es saber si hay o no hay antecedentes, ¿no es cierto? La edad, ¿no es cierto? También es un factor. ¿Qué es lo que se notó el bulto en la región anterior, ¿no es cierto? Acá, cuando es pequeño, obviamente no hay muchas molestias ni signos inflamatorios locales, pero sí había la tumoración, el bulto. No había variación en el tamaño en forma significativa.
En la exploración se parte un nódulo en la cara anterior a la derecha del cartílago derecho 3.5 centímetros. Es grande, es único, ¿no es cierto? Es firme y no doloroso. No doloroso. El ser no doloroso ya me aleja de ser inflamatorio. El ser no doloroso ya me habla de una tumoración probablemente maligna, ¿cierto? Que asciende con la dilución no adenopatías laterocervicales. Entonces, acá amerita un PAG, de todas maneras, ¿no es cierto? Y es así como vamos a observar algunos pacientitos. Miren, así nos llega. Decimos bocio, ¿no? Bocio, pero necesitamos de la ecografía de tiroides y del ecodoppler tiroideo. El ecodoppler tiroideo para saber si está vascularizado, el estar vascularizado ya es más alta probabilidad de que se trate de una neoplasia maligna. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? En cuanto a una cosita también en cuanto a esta clasificación del TIRADS, ya, este es a grosso modo, ¿no es cierto?, para ver más o menos el grado de severidad. Pero si ya ustedes buscan el TIRADS ya para ver lo que se encuentra ecográficamente, por ejemplo, en el TIRADS 1, obviamente no hay nódulos, ¿no es cierto? En el TIRADS 2, condición benigna, pero esta condición benigna puede ser un quiste puro, ¿no es cierto? Y puede catalogarse como una condición benigna. El 3 puede ser ovoideo, liso, isoecoico, hiperecoico, sin signos de alta sospecha, ¿no es cierto? Nódulo probablemente benigno. El 4 ya puede ser ovoide, liso, ligeramente hipoecoico, sin signos de alta sospecha, ¿no es cierto? Pero igual, de todas maneras, lo clasifican en 4A, 4B, y de acuerdo a eso le dan este porcentaje de malignidad, ¿no es cierto? En el 5 ya hay signos de alta sospecha, porque justamente lo que le mencionaba, ecográficamente se va a ver forma irregular, pero también si es grandecito lo podemos palpar. Si tiene bordes irregulares, alta sospecha. Márgenes irregulares, alta sospecha. Si tiene en su contenido microcalcificaciones, alta sospecha. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante, que tanto ya se ve ecográficamente, pero que cuando está grandecito, incluso lo podemos llegar a palpar y ver, pues, ¿no? Si hay dolor, es inflamatorio, pero si no hay dolor, bordes irregulares, petro duro, alta sospecha, ¿ya? Pero lo ideal, pues, es diagnosticarlo precoz, ¿no? Precoz, que esté localizado y pequeño. Entonces, aquí sí cuentan mucho los antecedentes familiares, por eso una buena historia clínica, una buena historia, todos los datos de familiares hasta la cuarta generación sería de gran ayuda, ¿ok? Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Ya. Ok. Levanten sus manitos. Quiero saber si están presentes todos. Levanten sus manitos. Ah, ya. Ujú. A ver, por acá los demás. Ya, perfecto. Me han levantado la mano 11. 11 están presentes. 11. Ya. Esto para tenerlo en cuenta, y la idea es que estén los 18. Hemos tratado de hacerlo una hora que todos están en casa. Ya, y solamente me han levantado la mano 14. No, no, ¿cuántos? 11, ¿no, Dayana? Dayana. Sí, doctora. Sí, solo 18, 18 o 11 presentes. Ya lo voy a tener en cuenta. Es muy importante. No, no dejen de participar, chicos, por favor. Es muy importante. A veces nosotros, aparte de darles un seminario, lo que está en la literatura, también contamos nuestras experiencias. Entonces, todo sirve, o sea, es importante, por favor, que estén presentes. Ya, bueno, ya recibiré la nota de los demás doctores. Espero que todos salgan bien, chicos, estudien, por favor, no pierdan su tiempo. Eh, Escuchen a sus maestros. Eh, a veces no se puede hacer a la hora que está programado, pero se lleva a cabo, que es lo importante. Entonces,
Se supone que nos estamos poniendo de acuerdo a una hora, es para que todos puedan estar presentes. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. Dayana, por favor, te pones de acuerdo con tus compañeros y el seminario del día lunes podría ser el día domingo 6 a las 8, por favor. Me confirmas. De acuerdo, doctora, está bien. ¿Ya? Muy bien, chicos. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, chicos. Buenas noches.